¿Qué tal de nuevo, amigos? Muy buenas noches. La Unión Deportiva Almería se aferra a sus posibilidades, a la heroica, a la remontada épica para poder superar una eliminatoria que hay que reconocer está francamente complicada porque ahora es el Real Oviedo con el apoyo de su afición. 30.000 espectadores habitualmente acuden al Carlos Tartiere, los que tienen, digamos que, esa posibilidad de hacerlo ante su afición, de ganar el partido, le vale el empate, incluso le vale la derrota por la mínima ante una Unión Deportiva Almería que, lógicamente, bueno, pues se le ha puesto cuesta arriba a una eliminatoria que, insisto, es complicada, pero no imposible. No es una misión imposible. La Unión Deportiva Almería, el equipo de rugby, tratará de igualar sendos resultados que a lo largo de esta temporada ha obtenido ganando o venciendo por un resultado superior. Lo hizo por 1-4 en el campo del Racing de Ferrol y también lo hizo por 0-3 en el campo de Córdoba. Estamos de acuerdo que no son rivales ni mucho menos parecidos al potencial que viene ofreciendo el Real Oviedo, que ha encadenado 11 jornadas consecutivas u 11 partidos sin perder, con un balance de 8 victorias y 4 empates, o mejor dicho, 9 victorias y 3 empates en el equipo de Veljko Paunovic. He de rectificar lo que hemos dicho también en la presentación, de que al final no se puede efectuar, digamos que ver el partido en esa pantalla de gigantes o en esa pantalla gigante en la Plaza de Toros. Era una iniciativa loable, pero la Liga de Fútbol Profesional no permite que una pantalla gigante con un acceso gratuito se pueda visualizar por aquello de los derechos televisivos de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional y por tanto tampoco se va a permitir. Era una iniciativa loable, muchas veces lo hemos visto, pero parece que no se puede producir y por tanto lo que habíamos dicho de esa pantalla gigante en la Plaza de Toros de momento lo dejamos en stand-by y de momento no parece que sea factible. Sin más dilación vamos a analizar cómo está esta eliminatoria para la Unión Deportiva Almería con los invitados con los que contamos esta noche. Y he de decirles que en la afición existe una sensación de que esto es posible, de que a pesar de su dificultad la Unión Deportiva Almería es un equipo que está capacitado para darle la vuelta y más aún si no se descarta la posibilidad de que Luis Javier Suárez, una vez concluya el partido internacional sudamericano entre Argentina y Colombia, pueda volar en un charter privado desde Buenos Aires hasta la capital ovetense, algo que ni se confirma ni se desmiente por parte del club, algo que ya nos hace pensar que es una posibilidad que se sigue, en cualquier caso, estudiando y por lo tanto podría darse la buena nueva, en este caso la sorprendente presencia de Luis Javier Suárez en ese partido, algo que sería pues muy bien recibido no solamente por sus compañeros de equipo sino también por parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. Con todo ello sobre la mesa, escuchando los testimonios de los protagonistas, viendo cómo se presenta ese partido en el Carlos Tartiere de Oviedo, con las posibilidades que podemos ver pueda o no tener la Unión Deportiva Almería, abrimos la mesa de análisis y les presento ya a los invitados con los que contamos esta noche. Empiezo por nuestro compañero, redactor del Diario de Almería y también redactor corresponsal del Diario AS, como es Aarón Martínez. Aarón, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Juanjo. No sé si tienes alguna última información de la Unión Deportiva Almería. En cualquier caso, ¿cuál es tu sensación previa? 2 días para este partido que puede marcar el rumbo definitivo. Ojalá sea para prolongar esta fase de ascenso del equipo de rugby. Bueno, información yo creo que la que tenemos todos, que es ninguna, y yo creo que eso invita al optimismo con respecto al caso de Luis Suárez. Tampoco hay nada sobre Batistao y ahí hay una pequeña esperanza de que esté el brasileño en el duelo de Oviedo. Y yo creo que hay optimismo por lo que se vio el otro día en el campo, ¿no? Fue un resultado que favoreció claramente a los de Veljko Paunovic, pero se vio sobre todo en la segunda parte un equipo dominador como fue la Almería, que generó 3 ocasiones de gol clarísimas, las dos de Lázaro y la de Gonzalo Melero. Y yo creo que evidentemente eso hace que la gente esté ilusionada, ¿no? Porque si se hubiese dado otro tipo de partido, evidentemente no tendrían la misma mentalidad. Pero yo creo que tanto los 200 aficionados que van al Carlos Tartiere el próximo miércoles, como todos los que estén aquí en Almería viendo el partido, confían plenamente en el equipo. Y yo creo que lo que puede cambiar el signo de esta eliminatoria es la presencia de Luis Suárez, que si llega y sobre todo si está en el terreno de juego puede cambiar muchas cosas, pero que incluso con lo que vimos el otro día sobre el campo y con otro tipo de factores que ya hablaremos que se tienen que dar, pues bueno, puede cambiar mucho esta eliminatoria.
Bueno, se plantean dos posibles escenarios: que la Unión Deportiva de Almería pueda disponer de Luis Javier Suárez, que seguramente ha jugado bastantes minutos con Colombia, ya que ha ofrecido una rueda de prensa previa esta misma tarde en la que se confirma, por lo tanto, que va a jugar como titular, rueda de prensa con el propio seleccionador, y por tanto habría que ver en qué condiciones físicas también pudiera o no llegar el delantero colombiano de la Unión Deportiva Almería. Y la otra es que Rubi no dispusiera de Luis Javier Suárez y fuera de nuevo el equipo, el resto de equipo, la plantilla, la que tuviera que afrontar el reto, digamos, esta complicada misión que volvemos a bautizar de misión no imposible para el equipo rojiblanco. Y así lo piensa también, y ahora me refiero, digamos, que a un jugador que forma parte de la historia de la Unión Deportiva de Almería desde su misma fundación, como es el delantero, ya lo saben ustedes, y ahora en su labor también de comentarista en UDA Radio. La verdad es que es un placer escuchar sus comentarios y sus apuntes técnicos en cada uno de los partidos, como es nuestro buen amigo Antoñito. Antoñito, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo ves tú esta situación, Antonio? Porque parece que, lógicamente, el que cuenta con todo a favor ahora mismo es el Oviedo, que, bueno, le vale incluso ganar de uno o perder de uno, quiero decir, pero la Unión Deportiva de Almería tiene un reto complicado que, bueno, puede o no puede conseguir, sobre todo porque nos dejó magnífica sensación de que en Oviedo, ante el Oviedo, en casa, le pudo haber ganado con una diferencia ostensible, ¿no? Sí, con respecto al partido del sábado, yo en la previa, mi análisis de la previa dije que preveía un partido de mucho centro del campo, en el que los dos equipos iban a proponer mucho ahí para hacerse con la manija del partido, y a partir de ahí cada equipo marcar los tiempos del mismo, y a la misma vez decía que el partido lo iban a decidir pequeños detalles en las áreas. Pequeños de, cuando hay tantísima igualdad y te estás jugando una eliminatoria de 180 minutos, no es un partido de liga, no tiene nada que ver, tienes que saber gestionarlo, analizarlo, y yo decía que al final iban a ser pequeños detalles en la área, como así finalmente fue, ¿no? Con la desgracia de que los pequeños detalles fueron penalizados siempre para Almería, ¿no? En muchos casos, para mí personalmente, hablándolo, con mala suerte, ¿no? Porque si analizamos el área defensivamente hablando, que un equipo rival te tire dos veces entre los tres palos y te meta dos goles, el lateral derecho, pues no es muy común. Es verdad que las dos jugadas pueden defenderse mejor, se pueden defender mejor, lo podemos analizar por ahí, pero también es menos cierto, no es menos cierto eso, ¿no? Que te llega dos veces el equipo rival y te machaca el lateral derecho, ¿no? Eso en el área defensiva tuvimos muy mala suerte en ese sentido, pero si nos vamos al área ofensivamente hablando, volvemos a hablar de lo mismo, son pequeños detalles en el que un remate de cabeza da en el palo por dentro, en el 60% de los casos entra dentro de la portería, porque no es que pegó en el palo por fuera, sí, pega por dentro. Efectivamente. Claro, un remate de cabeza franco, prácticamente a 3 metros de portería, lo normal, aunque no la puedas dirigir porque es muy difícil, porque la coge muy arriba Melero, lo normal es que vaya dentro de los 3 palos y va justamente a la cabeza del único defensor que está defendiendo la portería. El último remate también de Lázaro Vinicius, en el que choca el balón en el defensor, otras veces entra en portería, esta vez se va por fuera del palo por un medio metro. Al final, pequeñísimos detalles que te dicen que el Almería, quien no dice que el miércoles esos pequeños detalles los tengamos de cara y el Almería haga un partido tan correcto como para mí hizo el sábado para una eliminatoria, y que el sábado, o sea, y que estemos hablando el miércoles de otras circunstancias. Eso analizando el pasado. Y si, ya te digo, si lo extrapolamos al miércoles, pues seguramente el Almería va a tener muchísimas opciones en el partido, segurísimo. Ahora lo analizamos el que viene, pero seguro que va a tener muchas opciones en el partido. Muy bien, esa es la cuestión. ¿Será capaz la Unión Deportiva de Almería de meterle el miedo en el cuerpo al Real Oviedo, de hacer que se atenace, de hacer que tenga el miedo a perder, ese típico paso definitivo que a veces no dan los equipos cuando tienen un contrincante que anímicamente bueno, es capaz, ¿no?, de ganarle la partida psicológica? Bueno, pues esa es la gran cuestión y el reto, ¿no?, que tiene por delante el equipo de Rubí. Y ahora vamos con nuestro compañero Ramón Gómez Vivancos. Ya lo saben, Onda Cero Radio, donde realiza la labor precisamente de comercial y al que podemos leer con asiduidad en el Diario de Almería, porque como gran aficionado de siempre que ha sido de la Unión Deportiva de Almería, es un articulista que marca estado de opinión entre todos los que habitualmente son lectores del Diario Almeriense. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Pues la situación está difícil, pero como se suele decir, no imposible.
Lo que está claro es que de la manera que se afrontó el partido, y quiero ser, y voy a lo directo porque creo que debe ser así, de la manera que se afrontó el partido ante la ausencia, ante todo lo que se vino en contra con la ausencia de Suárez y también la de Pubil, por supuesto, una vez que ya subimos el once inicial, pues yo la verdad es que me llevé una gran decepción, porque no me esperaba en absoluto que el sustituto de Suárez o que el esquema que formara para esa falta Rubi fuera o eligiera en este caso a Maresi. Maresi es un jugador que, siento decirlo, pero no está preparado para jugar en segunda división. Y es que incluso el año pasado, hace justamente un año, la liguilla con el Almería B, fue Rachat que tuvo que salir y suplirle para incluso lograr un par de goles decisivos para que el Almería B pudiera ascender a segunda federación. Y Maresi al final, pues prácticamente quitando quizás ese chispazo que tuvo contra el Sevilla en la Copa del Rey, es que no ha aportado. Es verdad que ha jugado poco, pero ayer se vio un par de detalles, un par de jugadas que a las claras vemos que ese jugador no está. Y seguramente para ti, como tampoco para mí, no era el partido para Maresi con tanto en juego para el equipo. Y no era el partido porque fíjate quién estaba en el palco, el flamante propietario de la Unión Deportiva de Almería. Y claro, este hombre que viene a una Almería con tanto en juego, con tantos millones, con un partido decisivo que prácticamente era como borrón y cuenta nueva, y era una eliminatoria que casi era así, porque bueno, la ventaja del Oviedo por ser tercero evidentemente la tenía, pero bueno, prácticamente se partía de cero. Y jugándose todo con un jugador que realmente, vuelvo a repetir, pues no da la talla. No da la talla, el chaval a lo mejor dentro de un par de años es diferente, pero ahora mismo no da la talla. Y después, para Mainri, pues tenemos la ausencia de Arnau, quizá el jugador más en forma de toda la plantilla. Junto a Sergio Rivas. Bueno, Rivas últimamente tuvo unas actuaciones regulares, pero ahora en estos dos últimos partidos ha jugado muy bien. Pero hombre, Arnau, que se vio a las claras cuando salió, que ahora mismo es un... Después de buen análisis. Esto era el titular y ahora entramos precisamente en el cuerpo y la letra de la noticia. Empezamos escuchando a ambos entrenadores, ¿no? A Veliko Paunovic, que reconocía que tuvo mucha suerte su equipo, aunque se lleva un resultado maravilloso para ellos, y todo lo contrario que Rubi, que reconoció, bueno, en este caso lamentó, que habiendo jugado tan bien, su equipo no se llevara un mejor resultado. A pesar de lo que ha dicho Ramón, que en parte estoy de acuerdo con él, para mí era un partido en el que tendría que haber jugado de inicio Arnau Puigmal porque venía haciéndolo de maravilla. No obstante ello, la Unión Deportiva de Almería hizo méritos, contrajo méritos más que suficientes para haberse llevado el partido en condiciones normales, y también asumo lo que ha dicho Antoñito, esos balones tendrían que haber entrado en la portería contraria. Escuchamos a ambos entrenadores. El equipo supo en momentos difíciles a sobreponerse y conseguir un gol muy importante, pero sinceramente creo que la segunda parte no fue buena. Y quiero empezar siendo autocrítico porque este equipo puede jugar mucho mejor y lo ha demostrado en la primera parte. Y todo esto lo digo porque yo sé que el resultado es muy positivo y por ahí alguno se puede equivocar y relajarse. Y no solamente me refiero al grupo de jugadores, sino a todo el entorno que estamos. Queda el segundo partido y queda todavía mucho. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas. Creo que un inicio para mí ligeramente mejor ellos, más tranquilos con la pelota, moviéndonos un poquito. El gol yo creo que es muy evitable, pero bueno, marcan ahí, reaccionamos, marcamos el empate y a partir de ahí yo creo que la primera parte ha sido muy igualada. Recuerdo el tiro de Leo Batistao, recuerdo el balón de rosca de Arribas, igualada, reconociendo que el inicio ha sido un poco más de ellos, y creo que hemos estado más cerca nosotros del segundo que ellos por lo que ha pasado en el campo. Y la segunda parte pues hemos hecho un gran partido. La verdad es que hemos hecho un gran partido. Nos ha faltado ese pelín de fortuna no, ya no digo una, sino incluso dos, ¿no? Pero luego hay que reconocer que en el gol de ellos
La acción es bastante de nivel. El centro que saca con la zurda, presionado, y ahí pues Nacho, que ya ha marcado unos cuantos goles así, lo habíamos visto esto, pues ha conseguido cazar el balón. Y nada, el nuestro ha ido al palo y fuera, el de ellos ha ido al palo y dentro. Es un deporte que nos muestra muchas veces que puede ser injusto en el resultado, sin desmerecer a un gran rival que hemos tenido delante. Bueno, yo creo que sobre todo Rubí ha acertado en la valoración y coincidimos precisamente en el diagnóstico del partido. Bueno, en el caso de Veliko Paunovic se guardó un tanto el hecho de que fue superior a Almería para, lógicamente, elogiar también el juego de sus compañeros, de sus jugadores, pero que tuvieron esa suerte que le faltó precisamente a la Unión Deportiva Almería. Había interrumpido a Ramón Gómez Vivancos cuando hablaba precisamente de que no le gustó el hecho de que jugara Maresi, por ejemplo, en lugar de Arnau Puigmal de inicio. Pero eso no quita, Ramón, que, como bien me comentabas ahora, que el justo ganador del partido tendría que haber sido la Unión Deportiva de Almería. Al menos eso es lo que crees, ¿no? Claro, es evidente que el planteamiento inicial no fue el más acertado. Y yo creo que Rubí, digamos que es verdad que rectificó algo en la segunda mitad, y por supuesto la salida de Arnau e incluso Lázaro, que no lo hizo nada mal. Pero, el Almería realmente mereció la victoria con todo lo que acabo de decir antes, y bueno, fue totalmente injusto, aunque también es verdad que esa última jugada, muy desorganizada la defensa, porque los tres centrales acudieron a ese saque de banda que se originó, porque es que ni siquiera fue un contragolpe, fue un saque de banda, que un mal pase de Edgar hacia Chumi, y bueno, un saque de banda del centro del campo originó una jugada que fueron 4 a por el fue un gran centro de Parasi, del rumano. Y también el espíritu de Melamed ahí, defensivo, pues fue nulo. Bueno, pero en este caso pilló la defensa atrás. En cualquier caso, Juanjo, con esto termino esta intervención, hay algo que yo he incidido mucho en estos meses anteriores, y es el hecho de que la Almería debería haber fichado un delantero en el mercado de invierno. Lo dije por activa y por pasiva, y porque era el fichaje realmente que se necesitaba. Cualquier contratiempo hacia a Luis Suárez, hemos visto lo que ha pasado, y un jugador, vamos, del tipo Choco Lozano, por ejemplo, ¿no? Jugador que ya tenga sus años, que tampoco tenga que ser o quiera ser titular, podía haber estado ahí, y para este momento hubiese sido decisivo, pues cuando se jugaba todo de la Almería, ¿no? Se optó por otra cosa, o no se pudo fichar a nadie, y entonces pues las consecuencias las vemos ahora. Aún con todo, vuelvo a repetir, el Almería, con todas esas dificultades, contra viento y marea, contra Tebas y contra todo el mundo, hicieron un esfuerzo sublime en la segunda parte y fue merecedor. Para el partido de vuelta, yo creo que la clave es, por supuesto, ponerse por delante y saber que después, con ese gol, el partido no dura 90, sino 120 minutos. Bueno, te has anticipado a la pregunta porque, lógicamente, después escucharemos a Rubí explicando el hecho de darle la oportunidad a Marexi. Le preguntaban a los compañeros, creo que fue en este caso Juan Antonio Manzano, y esa era la respuesta. Pero yo quiero que vean precisamente cuál es el estado de opinión, o al menos la sensación que hay en estos momentos entre la afición de la Unión Deportiva de Almería, que ve el desmarque y que vota porque en la encuesta que le proponemos sobre qué puede suceder el próximo miércoles. A ver, compañeros, si ponemos la encuesta del Twitter del desmarque, porque ahí estamos viendo, existe un porcentaje casi similar entre la posibilidad de que ganará y pasará el Oviedo a la última, que de abajo, que dice que gana y pasa a la Unión Deportiva de Almería. Es decir, casi está equilibrado. Al menos ese casi 44% de espectadores aficionados de la Unión Deportiva de Almería piensan que la Unión Deportiva de Almería gana y pasa en Oviedo, lo que implica que gana por 2 goles de diferencia. En el intervalo de que empatan y pasa el Oviedo hay un porcentaje menor, y algo más en el que gana el Almería pero pasa el Oviedo. Eso pasaría en el supuesto de que el Almería ganara por 1 gol de ventaja y sería insuficiente. ¿En qué porcentaje os sitúa a vosotros? ¿En qué parte de la encuesta te sitúa a ti, Aarón? Abajo. Abajo, que gana y pasa la Almería. Abajo, y no solo como opinión, sino por el historial en segunda división. Había 8 precedentes en segunda en el que el visitante ha ganado la ida desde el nuevo formato, desde 2011, y en el partido de vuelta ha ganado más veces otra vez el visitante que el local. Es decir, que por datos
Agarramos también a eso. Antonio, te pongo en el aprieto. ¿En qué porcentaje te colocamos a ti? Yo creo que el porcentaje las respuestas están hechas con mucho corazón. Yo creo que hay mucho aficionado de la Almería. Yo no soy, hombre, yo no quiero ser pesimista ni muy optimista. Yo veo la eliminatoria, yo antes lo decía, 60-40 para la Almería por el nivel de los equipos. ¿Antes de la eliminatoria? Sí, yo daba un 60-40 a la Almería y ahora lo vuelco, ¿no? Doy un 40-60 para el Oviedo porque es verdad que son muchos contratiempos los que tiene que solventar la Almería. Dicho esto, vuelvo a decir que si hay un equipo ahora mismo en segunda división que lo puede hacer perfectamente es el Almería. Ramón, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que el aspecto mental ya casi va a jugar un papel fundamental, como ocurrió ayer en el partido de la final de Roland Garros con Alcaraz. En el momento que ya se ve el Oviedo pues, medio clasificado, e incluso vamos a suponer que la primera parte acaba 0-0, pero en cualquier minuto de la segunda parte la Almería marca y ya los nervios van a hacer mucho más que el orden que pueda tener el Oviedo, la falta de rigor defensivo que ha tenido la Almería toda la temporada, o incluso pues el mal juego que ha tenido. Todo desaparece y ahora a partir de ahí el aspecto mental juega un papel fundamental y puede ser que ese equipo que parecía que con el segundo gol de Nacho Vidal aquí parecía que estaba ya medio clasificado, pues ve que lo pierde y eso, por eso decía Aarón, que hemos visto muchos ejemplos en los playoffs de esa remontada de este equipo que cuando parecía que no. Me acuerdo del Girona, recuerdo hace un par de años. El Girona lo hizo en un córner en Eibar, puede ser, me estoy acordando sobre la marcha. Fue el gol de Stuani. Exactamente. La temporada anterior el Rayo en el campo del Girona. Exactamente. Y el otro caso el Zaragoza en el campo del Girona. Sí. ¿Qué te decía Antonio? De estos jóvenes periodistas, tienen todos los datos, meticulosos. Bueno, gracias por lo de joven. Vamos a ver también, no sé si tenemos la posibilidad de ver la encuesta, porque el mejor jugador yo creo que no cabe ni siquiera que opinemos, porque de forma mayoritaria fue elegido Sergio Arribas. ¿Coincidimos en la mesa? Sí. ¿Aro? Bueno, te veo. Bueno, a mí me gustó mucho Lopi también. Lopi, entonces, ¿Aro? Arribas. ¿Arribas, Antonio? Sí, yo destaqué en la radio a Arribas y a Lopi, los dos también. Bueno, yo a Arribas también y yo creo que de forma mayoritaria en la encuesta del desmarque. Vamos a escuchar a dos de los protagonistas de la Unión Deportiva Almería, como fueron Pozo y Edgar, que pasaron por los micrófonos del Twitch de la Unión Deportiva Almería, analizando el partido y me imagino también que hablando ya de las posibilidades del equipo y del cambio de chip, ¿no? Para intentar ganar, darle la vuelta, remontar en cualquier caso en Oviedo. Tú lo has dicho, ¿no? Al final jodidos, ¿no? Jodidos, pero yo creo que tampoco hay tiempo para lamentarse. Jugamos otro partido el miércoles. Yo creo que, bueno, hoy a raíz del empate nuestro, yo creo que se ha visto un equipo sobre el campo que hemos sido nosotros, la hemos tenido muy clara. Hoy no ha querido entrar la pelota y bueno, al final te vas un poquito jodido por eso, pero que bueno, lo hemos intentado, ¿no? Los que tenemos más experiencia de levantar a los más jóvenes, de decir, bueno, al final teníamos que hacer lo mismo que ganar allí, porque con empate tampoco nos valía, teníamos que ganar igual y bueno, ellos yo creo que van a tener también mucha presión, llevan teniendo presión toda la temporada y hay que aprovecharse también de eso, hay que saber jugar. Sí, claro, evidentemente estamos jodidos por el resultado. Creo que el partido era para no solo ganar, sino ganar con un poco de ventaja, irnos con más de un gol de ventaja allí. Creo que hemos hecho todo tal y cual lo habíamos planteado, sobre todo en la segunda parte. Creo que hemos sido el equipo reconocible que queremos ser, hemos atacado, hemos tenido el balón, hemos hecho vigilancias arriba, no les hemos concedido casi espacios para tener el balón. Como dices, es un poco inexplicable que a veces nos sacan un balón en la línea, da dos veces al palo, no quiere entrar el balón y al final te meten no solo el segundo, sino un poco los dos goles, son un poco jugadas un poco aisladas que parece que las tienes controladas y se estropea un poco el tema. A seguir luchando, lo hemos hablado en el vestuario ahora al final, que el empate o la derrota al final nos obligaba a ganar allí también, o sea que vamos a trabajar bien el partido, creo que lo tenemos bien planteado, vamos a analizar en qué podemos haber fallado para buscar aún más, hacer un partido aún más perfecto y vamos a ir ahí con ganas y convencidos. Convencidos, hay que estar sobre todo convencidos de que puede ser así y de hecho puede ser así. La Unión Deportiva Almería en el partido jugado esta temporada en la Liga sucumbió por 3-2 ante el Real Oviedo, pero el equipo plantó cara y consiguió 2 goles, precisamente tantos de Luis Javier Suárez, que también marcó en el partido de Almería que acabó con empate a un tanto.
Bueno, sigue latente esa posibilidad, el club no ha desmentido y todas las informaciones nos hacen albergar la esperanza de que lo va a intentar, ¿no? El hecho de que pueda viajar. Antes escuchamos también lo que decía Rubi en relación a la elección del once inicial. Jugó con Selvi Clua de inicio, Lopi y Gonzalo Melero, también en el centro del campo, casi podría ser un 4-3-3 según vimos colocado en el campo, en una banda Leo Batistao, en la otra Sergio Rivas y en punta Marezzi haciendo la labor de Luis Javier Suárez. Y esta es la explicación, lógicamente, de un entrenador que sabe el día a día de sus jugadores, del estado físico y de lo que hacen durante los entrenamientos. Después nosotros lo que vemos en el terreno de juego, analizamos, pensamos, decidimos y evaluamos si nos ha gustado más o menos, que es lo que hemos hecho en relación a Marezzi en detrimento, por ejemplo, de Arnau Puigmal. Lo escuchamos. Lázaro, Marco, Rachat y Batistao, exacto. Conocemos muy bien, luego lo otro sería hacer un invento, un falso 9 y algunas historias, ¿no? Esa la descartamos de inicio y conociendo bien a Leo, está bastante a gusto en la posición de los costados y no está tan a gusto pues disputando balones con los centrales de espaldas y tal. Entonces, una vez descartada que el tema de Leo, pues hemos intentado ser coherentes, es decir, cuál es el delantero que lleva todo el año trabajando. Lo que pasa que Luis no la ha dejado en ningún momento entrar, porque Marcos, si lo hubiéramos podido ver más, hubierais visto que es un jugador ya más hecho de lo que era antes. Lo que pasa es que no lo hemos podido enseñar. No quiere decir que un jugador no juegue, que no se le tenga confianza. Ha sido difícil darle minutos. Y buscábamos también que nos ayudara un poquito en el tema de la presión. Ya lo habéis visto, que se ha vaciado, apretando a David y a Dani. Y que si nos obligaba al rival de inicio a jugar un poco más directo, tener esa posibilidad de disputa. Esa era la idea. Sabíamos que no podíamos estirarlo mucho porque lleva tiempo sin jugar 90 minutos y luego ya con el rival más cansado creo que la aportación de Lázaro iba a ser buena como ha sido. Bueno, sobre esto ya ha opinado Ramón. Me gustaría conocer también la opinión de Antoñito y también de Aarón. Recuerdo que Aarón, estábamos precisamente en la tribuna de prensa, ambos analizábamos el 11 y pensábamos que este 11 de partida, Aarón, era seguramente porque Rubi también se guardaba la carta del revulsivo del segundo tiempo, si había que cambiar, digamos, que el ritmo del partido, y para ello igual se reservaba a Arnau Puigmal, al propio Lázaro, que demostraron cuando salieron que le dieron otro aire al equipo. Y esa es la explicación que nosotros mismos le dábamos al once inicial y al hecho de que se guardara una pieza como Arnau Puigmal, que en los últimos partidos había sido uno de los futbolistas más entonados, ¿no? Sí, porque yo creo que también ha cambiado mucho el fútbol con respecto a antes, con los 3 cambios. Ahora con los 5 te da una posibilidad de meter prácticamente la mitad del equipo nuevo y nos tenemos que acostumbrar también a ese tipo de movimientos, ¿no? El hecho de que quizá el entrenador juegue con los cambios, con las nuevas piezas que puedan entrar, y yo sí que veía ahí un poco que si jugaban sobre todo Nico y Arnau, ya metías prácticamente toda la carne al asador y te dejaba muy poco para el recambio. Pero yo estoy en la línea, sobre todo en el caso de Marezzi, en la línea de Ramón. Es decir, estamos hablando de un delantero que el año pasado, sobre todo en la eliminatoria, vimos que andaba justo contra Atlético Malagueño, Real Jaén y Toledo. Hemos visto que esta temporada no ha estado mucho en juego, salvo ese destello contra el Sevilla. Y el otro día vimos que bueno, el destello fue un golazo, ¿eh? El destello fue un golazo, evidentemente, ¿no? Y posiblemente ese destello sea lo que frenó también la llegada de un delantero. Pero un jugador que tiene muchas limitaciones, ¿no? Y que, sobre todo, yo creo que le falta crecer en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en caída, en la lucha con el central, en dónde se tiene que colocar y dónde no. Pero bueno, después yo creo que de cara a la vuelta, que la tenemos el próximo miércoles, habrá que optar por otro perfil y puede ser Lázaro Vinicius. Y otro dato más, es que la comparativa de Marezzi no es con otro jugador cualquiera. Bueno, su comparativa es... En esa pierden todos los delanteros. Exactamente, su comparativa es, y así lo ve cualquier aficionado, es nada menos que con el jugador más determinante de la segunda división, como es Luis Javier Suárez, ¿no? Porque claro, a un lateral lo puedes comparar con un lateral, a un centrocampista con otro centrocampista, pero a Marezzi solamente lo puedes comparar con el mejor jugador del equipo, ¿no? El gran ausente, ¿no? Aunque confiemos y va a seguir flotando durante el programa esa opción de que la Unión Deportiva de Almería agote todas las posibilidades de que pueda estar en Oviedo. Antoñito, no sé cómo lo analizabais previamente en la emisión de UDA Radio, la formación inicial de la Unión Deportiva de Almería, o cómo analizaste o viste tú también precisamente esa propuesta de Rubi. Hombre, de primera sorpresiva sí que era. Sí que sorprendió un poco la alineación. Ahora, si la analiza,
Pues yo creo que el tribote en el centro del campo era para lo que he dicho antes en la previa, que era para intentar ganar el centro del campo contra un equipo que es muy fuerte en el centro del campo, con su tribote, que son gente que recupera muchísimo el balón, que en primer pase de salida de balón son finos, hilan bien. Tienen a Santi Cazorla, que es un jugador que, total, yo creo que ahí igualaba las piezas, o intentaba, porque son jugadores diferentes, pero intentaba Rubi, yo creo que se reflejó un poco en atajar al Oviedo. Sí, porque ahí estaban aparte de Santi Cazorla, Colombato, Seoane. Efectivamente. Luego Rubi analizó, creo yo, también el partido a un partido largo, a una eliminatoria de 180 minutos, a no volvernos locos y no dejar la posibilidad, como bien decía el compañero antes, de tener posibilidad de romper el partido o agarrar el partido dependiendo de cómo fuese el partido. Sabía que en la primera parte el Oviedo iba a presionar muy alto, por eso saca a Maresi. Está clarísimo que sabe que el Oviedo intenta presionar alto y que en el primer partido, en la primera parte no se iba a romper el partido. Esa era la teoría, creo yo, por lo que Rubi le da entrada a Maresi, porque va a presionar alto el Oviedo, va a tener que sacar mucho los centrales el balón en largo, que pelee, que se fogue, como él bien lo dice ahí, y que dé todo lo que tiene, que los centrales no se sientan cómodos, que si puede sacar alguna tarjeta a alguno, porque va al cuerpo a cuerpo, porque es un hombre que mide 1,90 y tanto, es fuerte. A partir de ahí yo creo que Rubi analiza el partido para una segunda parte como sucede luego, con la mala suerte de que tú creas 3 ocasiones con el equipo que él ya piensa que va a romper el partido, creas 3 ocasiones, no las materializa y en la última jugada se puede defender mejor, se puede defender peor, pero es mala suerte que la única vez que el Oviedo tira entre los 3 para la segunda parte te hace el 1-2. A partir de ahí podemos analizar si lo hizo bien, si lo hizo mal, porque a uno si nos gustará más. Sí. Claro, la alineación a uno nos gustará más, a otro nos gustará menos. Pero... Sí, es que comentamos, si recuerdas, Aarón, que dijimos que la alineación está muy meditada pensando precisamente en lo que pueda acontecer en el segundo tiempo. A veces esas propuestas salen y otras veces no salen, partiendo de la base que yo creo que coincidimos todos que Maresi no es ni mucho menos ni alcanza un escaso porcentaje de lo que aporta Luis Javier Suárez, y que ese cometido, bueno, lo intentó, se empeñó en ello, pero evidentemente no es el jugador que puede ni mucho menos sustituir a un Luis Javier Suárez, que lógicamente, como se viene demostrando, es internacional y que mañana estará en el 11 titular frente a la selección de Argentina. ¿Qué dice la afición? Antes hemos escuchado que un 44% casi piensa que la Unión Deportiva de Almería va a superar la eliminatoria, y que dicen en sus mensajes, dice Alberto Campos: este partido no se ha terminado y estoy seguro que nuestro Almería lo va a dar todo. Ángel Rodríguez dice: aún no ha terminado la eliminatoria, los equipos en casa con estadios llenos juegan con la presión de ganar. El Almería perfectamente puede ganar allí, no son el Real Madrid. El sábado mereció ganar el Almería. Como siempre, no hay un partido sin fallos graves en defensa, y en el primer gol de Fernando, pues así fue. Maresi no está para jugar. Hasta Lázaro hizo en 5 minutos más que él en 60. Arribas está muy enchufado. A ver si se recupera Leo Batistao y Pozo. De momento no tenemos noticias de la situación de Leo Batistao. Puede ser una sobrecarga, puede ser una mera molestia, o quién sabe si es una rotura. No sabemos nada, y evidentemente es lógico que el Almería guarde sus bazas y no dé tampoco pistas al rival. Si Suárez viene a jugar, puede suponer un revulsivo anímico para el Almería y meterle miedo al Oviedo. Estamos convencidos de que así sería. Sería evidentemente un duelo anímico en el que la Unión Deportiva de Almería saldría muy reforzado en esa batalla psicológica. Dice José Jesús García Román: eliminatoria cuesta arriba por la injusta derrota contra el Oviedo en casa. En todo caso, fútbol es fútbol y las lanzas pueden convertirse en cañas en tierras astures. No perdamos la ilusión. Y leo este último de momento. Uda Altiplano dice: mejores que el Oviedo, con un equipo descabalgado y con una plantilla que ya da para lo justo. A ver si este mes de julio se dejan de fichar por YouTube y aciertan jugadores que formen un equipo, aunque el Transfermarkt no valga tanto. Aunque en Transfermarkt, la página que tasa a los jugadores por su cantidad económica, por su precio económico, no valgan tanto. La afición de la Unión Deportiva de Almería volvió a estar de 10. Vamos a ver ese recibimiento masivo que volvió a hacerle en la rotonda sur del estadio, con presencia de nuevo de los componentes de la grada joven. Representación masiva de todas las peñas de la Unión Deportiva de Almería. Vemos imágenes, compañeros,
de ese recibimiento al autobús de la Unión Deportiva Almería. Aarón, no sé si estuviste precisamente aquí, algunos compañeros sí que estuvieron, como Antonio Martínez, que ya nos dijo que fue muy superior este recibimiento a otros que se habían producido y que aquí sí daba sensación de masiva presencia de aficionados para recibir y animar al autobús rojiblanco, ¿no? Sí, estuve por allí, estuve al otro lado de justo la bandera que puso Hora Joven, justo encima de la rotonda, y sí, había un ambientazo. Es decir, yo creo que la afición respondió nuevamente, tanto antes del partido como durante. Yo creo que, bueno, estamos viendo las imágenes y bueno, fue un recibimiento, yo creo que a la altura de otros que ya se vieron, como contra Morevieta o Alcorcón el año del ascenso, o como también vimos en Primera División en días grandes. Bueno, una representación de la afición de niños y niñas de todas las edades, chicos, menores, mayores. Aarón, un comentario hasta que veamos cómo pasa el autobús y escuchamos el sonido ambiente. Bueno, escuchamos el sonido ambiente y después ahora conocemos también la opinión de Ramón. Vamos a escuchar, ¿no?, precisamente ese ambientazo previo de los aficionados de la Unión Deportiva Almería. Bueno, seguimos escuchando ese ambientazo, Ramón. Bueno, como en las grandes ocasiones, la verdad es que, bueno, la afición ha sido consciente de la importancia de este partido y de esta eliminatoria, porque si a esto unimos los 200 seguidores que, aún sabiendo que el resultado es desfavorable, van a estar y van a viajar a Bierzo, pues la verdad es que hay que reconocer cómo se ha volcado la afición con el equipo, ¿eh? La verdad que sí, porque esto al final no puede ser de otra manera que positivo el resultado, sea ascenso o no sea ascenso, porque imaginemos de los 3 equipos que descendieron el año pasado, Almería, Granada y Cádiz, el Almería es el único que tiene posibilidad de volver a Primera División. Y fijaros otras aficiones que, bueno, han terminado la temporada ya y, bueno, aunque tengamos el partido muy complicado, pero y aunque el equipo no ascienda y por lo menos dé la cara en Oviedo, esto es el germen o es una semilla para la temporada que viene, para intentar volver de una vez y ahora, si puede ser, por supuesto, con el ascenso directo, ¿no? Pero esto que ha logrado la Almería, que parece poco, pero porque esperábamos el ascenso directo, pero no deja de ser interesante de cara al próximo futuro. Vamos, la temporada que ya casi en el mes de agosto está, bueno, no es que seguro, es que ya han puesto la fecha, ¿no? El 21 creo que empieza, si mal no recuerdo. Antoñito, desde esa Unión Deportiva Almería de la Fundación en la que tú estabas, a estos casi 25 años que han transcurrido, ¿cómo ha cambiado todo? Viendo simplemente a los niños, a las niñas con la camiseta de la Unión Deportiva Almería, lo dice absolutamente todo, ¿no? Sí, eso a mí me enorgullece muchísimo, como almeriense, como seguidor, como todo, porque es verdad que eso yo lo comento mucho, ¿no? Fuera, y lo comento mucho que ahora... yo recuerdo el campo de la Almería cuando iba el aficionado, llevaba la camiseta del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid. Costaba muchísimo ver una zona donde viviese camiseta rojiblanca de la Almería, y ahora sí, ahora hay una pasión enorme de la gente joven por el Almería. Lo ve ahí, lo ve en el recibimiento, que hay gente de todas las edades, que hay pasión por el equipo, que te preocupa por el equipo, que sufres por el equipo. Y eso en una ciudad como Almería, que no es muy grande, que pues de agradecer. Sí, dicho lo cual, hay que seguir creciendo. Todo esto está muy bien y es para que nos congratulemos, porque de ese año 2000-2001, esa temporada en la que se produjo la Unión y se fundó la Unión Deportiva Almería, en la que estaba Antoñito, hasta este año 2025 el equipo ha ido creciendo. Pero
debe seguir en esa línea de crecimiento. Lo digo porque ahora vamos a ver imágenes también del Real Oviedo y qué le espera a la Unión Deportiva de Almería en la capital asturiana. Y la verdad es que vamos a ver que lo que hemos visto de la Almería igual se multiplica por 2 en cuanto a escenario, en cuanto a ambiente, en cuanto a gente. Esto fue lo que sucedió en el anterior partido en el que el Oviedo se estaba jugando el ascenso directo cuando iba a jugar contra el Cádiz. Y estos son los jugadores del Real Oviedo, con Santi Cazorla a la cabeza, entre otros. Aquí está viendo a Nacho Vidal, al cuerpo técnico. Y desde que salen del hotel hasta que llegan al Carlos Tartiere, ese es el ambiente que estaban viendo por toda la ciudad de Oviedo. Es decir, en Oviedo hay un sentimiento de equipo de primera división que igual todavía nosotros necesitamos ir adquiriendo con el tiempo, y cuando la Unión Deportiva de Almería ojalá pueda conseguirlo esta temporada, pues vaya precisamente madurándose como un club precisamente de la máxima categoría. En Oviedo lo tienen asimilado, y es que estamos viendo precisamente cómo fue, y estamos viendo cómo ven los jugadores el apoyo de la afición por el paso de toda la ciudad. Es que es tremendo, ¿no? Y este es el ambiente que va a vivir en contra la Unión Deportiva de Almería. Va a ser favorable para el Oviedo y contrario a la Unión Deportiva de Almería. ¿Qué tipo de partido esperáis, aparte del factor ambiental, que va a ser, bueno, pues descomunal a favor de Real Oviedo y por tanto intimidatorio? Van a tratar de intimidar a la Unión Deportiva Almería. ¿Quién quiere tomar la palabra cuando aquí vamos precisamente a uno de los calentamientos previos al partido y el ambientazo en un Carlos Tartiere? Ahora veremos el aforo, casi 30.000 espectadores en ese partido frente al Cádiz Club de Fútbol. Pues, Juanjo, todo eso es verdad que la Almería parte con déficit a nivel de afición con respecto a muchísimos clubes de esta misma categoría, ¿verdad? Porque hemos visto el Arcángel a reventar partido tras partido, jugando incluso para no descender. Hemos visto la Rosaleda, hemos visto la Romareda, el Zaragoza con una masa social de 20 y tantos mil abonados, casi 30.000, y jugándose el descenso. Y bueno, eso es verdad que la Almería lo va solventando paso a paso, va mejorándolo paso a paso. Lo que te decía antes, ya no hay... La ciudad no está tan dividida entre el club de tu ciudad y el de tus amores, ya eres un poquito más de... La gente joven viene pegando muy fuerte, y eso al final se llevará a buen puerto. Y como me decías tú, lo del ambiente que va a esperar la Almería y qué partido esperamos el miércoles. El ambiente se sabe, durísimo, pero una vez que pide el árbitro, el jugador se inhibe de eso, el jugador sabe lo que se está jugando. Y se motiva más, Antonio. Tú no sé cuánto, por lo menos has disputado 2 fases de ascenso, sí, que yo recuerdo, no sé si más, sí, importantes, la segunda división B con el Almería Club de Fútbol, ¿no? Sí, y con el Macael también jugué otra. Macael también, ¿no? Sí. Son partidos bonitos para el futbolista, son diferentes a un partido. Yo lo decía también el otro día, porque el Almería adolecía muchas veces durante la temporada en los partidos, que desaparecía 15 minutos del partido, le penalizaba muchísimo. Pero el Almería era consciente de que le penalizaba esos 3 puntos y al siguiente partido teníamos margen de reacción. Ahora el jugador es consciente y lo sabe. Lo sabemos nosotros aquí en la mesa, pues el jugador lo sabe por 10, porque vive de ello, porque lo analiza, porque lo visualiza, porque yo te puedo decir que ahora mismo el jugador hoy, cuando se acuesta a dormir, visualiza lo que quiere que pase, no lo que va a pasar, porque evidentemente el jugador tira para su terreno y quiere visualizar algo positivo, ¿no? Pero todo eso se masca y todo eso se lleva. Con esto que quiero decir, que es lo bueno que tiene la Almería del partido del miércoles, el resultado del sábado. No te da margen a pensar, no te va a dar margen a especular, no te va a dar margen a negociar un tipo de partido, sino el único margen que tienes es que tú tienes que ir a atacar, tienes que meter 2 goles, tienes que llevar el peso del partido, tienes que regar. Evidentemente sabiendo que el Oviedo te puede pillar en alguna y te va a pillar seguramente, tengamos más o menos suerte, más o menos desgracia de que la materialicen o no. Al final el Almería solamente, como te digo ahora, si los jugadores están visualizando el partido, van a visualizar un partido de ataque, de ida y vuelta, de presión alta, de la defensa adelantada, de todo lo que conlleva el tener que remontar una eliminatoria. Es lo único bueno que saco del partido del sábado, porque cuando tú vas a un partido de vuelta en una eliminatoria y el resultado es
tal, pues al final analiza el partido de otra manera, es decir, lo afronta de otra manera, porque dice, bueno, pues vamos a ver si aguantamos hasta el minuto 75 y a partir de ahí damos un paso hacia adelante, a veces llega el gol, a veces no llega. No dar lugar a una especulación. Correcto, tú manejas el partido de otra manera. El del miércoles no hay, da igual el ambiente, da igual que el Oviedo sea un buen equipo. Y no hace falta motivación, no hace falta porque la única motivación es ir a ganar y a tú sabes que tú tienes que salir como tienes que salir, que tú lo tienes que afrontar como lo tienes que afrontar, y luego al final por los 90 minutos te puede dar para prolongar una prórroga, te puede dar para venirte para casa con los deberes a medias, pero con la satisfacción de haberlo intentado, mil cosas. Pero el partido que el miércoles tiene el Almería lo va a marcar el Almería, no lo va a marcar el Oviedo, lo tiene que marcar el Almería y todo pasará por lo que haga el Almería. Antes de preguntaros a Ramón y también a Aarón, vamos a escuchar a Rubi. Pero ya estamos en esta sintonía de prepararnos, de concienciarnos de lo que tiene que hacer nuestro equipo, de lo que tienen que hacer los jugadores. Por eso es muy interesante, muy importante tener a alguien que siente desde el punto de vista del jugador como es Antoñito. Un futbolista lo es siempre, ¿no? Es como un torero, lo es siempre, aunque no esté ya en la práctica activa de su disciplina. Pero en el caso de Antoñito, él piensa como futbolista y nos transmite cuál es la sensación, el sentimiento, la previsualización de lo que es el partido que desea para poder superar la eliminatoria. Y también Rubi, que le preguntaba sobre a qué se aferra la Unión Deportiva Almería, el equipo, ¿no?, para tratar de remontar un partido que es complicado, pero insistimos, no es imposible. Y por eso la Unión Deportiva Almería, que fue superior al Real Oviedo, tiene que ir también allí, a su propio campo, ante su propia afición, a demostrar que merece superar este playoff. Vamos a escuchar al míster. Por supuesto, y seguro que ellos piensan igual, la eliminatoria no está cerrada, ni mucho menos. Esto es un partido de un equipo que ha ganado por un gol y nosotros lo que hemos de pensar de momento es marcar un gol de inicio. De inicio me refiero a ponernos por delante, que consiguiéramos ponernos por delante. Como mínimo tiramos la eliminatoria media hora más, las tiramos. Y el refuerzo que ha tenido el vestuario ha sido muy importante porque los chicos han sentido que podían ser mejores que un gran equipo como el Oviedo y se han quedado con esa sensación para volver a demostrarlo en campo de ellos. Obviamente será algo más difícil porque ellos van a tener el factor afición y todo esto, pero si lo hemos hecho una vez, pues tenemos que llamar a la puerta volviéndolo a hacer y a ver si tenemos un pelín más de fortuna de cara a puerta. De momento pensar en ponernos por delante del marcador y la eliminatoria pasa de 90 a 120 minutos, ya veremos. ¿Qué previsualizáis o al menos qué deseáis, Aarón, en tu caso? Hombre, desear evidentemente, yo creo que una de las claves que ha hecho Antoñito es justo el hecho de que no haya desconexiones durante el partido, 90 minutos en el que el equipo esté realmente serio y concentrado y que no haya ni un mínimo atisbo de que estemos fuera. Yo creo que dentro de adelantarse en el marcador, que lo dijo Rubi, se ha leído mucho durante estos últimos días el hecho de adelantarse rápido, minuto 5, minuto 10. Yo creo que no está tanto ahí la clave, el hecho de adelantarte en los primeros minutos, sino el hecho de que cuando se adelante el equipo, los siguientes minutos pueda aprovechar también para un segundo golpe o por lo menos meterle el miedo en el cuerpo. Es decir, que si el gol llega en el 60, se pone Almería 0-1 en el 60, yo creo que es un buen escenario, que en los próximos 5 o 10 minutos el Almería o incluso consiga el segundo o que el Oviedo no te dé la misma respuesta que le dio el Almería justo aquí en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y después, evidentemente, todo cambia con Suárez. Yo creo que ahí habría un factor diferencial. Ahora veremos el capítulo Suárez, volveremos con el capítulo Luis Suárez. Que todos esperemos que se abra el miércoles a las 7:30, que cuando salga la alineación de la Almería ponga, o por lo menos, o esté en el 11 Luis Javier Suárez, o esté en el banquillo, ya veremos. Y yo creo que también influye el hecho de que la eliminatoria no acabase 1-1, sino que esté 1-2, porque habrá que ver también cómo está el Real Oviedo. Paunovic en la rueda de prensa lo hemos visto, que insistió mucho en ser autocrítico, en el que la segunda parte no fue buena, pero también el jugador puede verse con el marcador por delante y decir, bueno, tenemos prácticamente el trabajo hecho. Y ahí es donde la Almería también tiene que jugar, tanto con el ambiente como con el rival. Bien. Ramón, ¿y tú qué piensas? Yo creo que la segunda mitad podría, ojalá, marcar el transcurso del segundo partido, porque al comienzo del partido la solidez del Oviedo, también la
los problemas, la irregularidad de la Almería durante la temporada hizo que pareciera que el Oviedo es un equipo casi imbatible en esta eliminatoria y que la Almería saliera un poco agazapado. Sin embargo, en la segunda parte, tanto los jugadores de la Almería por su parte se dieron cuenta de que no solamente, aparte de las bajas, sino que no igualaron, sino que superaron al Oviedo, y el Oviedo se dio cuenta de que la Almería, aún sin Suárez y con todos los problemas que tuvo, los encerró totalmente. Entonces yo creo que ese autoconvencimiento de la Almería y ese temor que vieron los jugadores del Oviedo, que no pudieron salir prácticamente excepto el gol, hace que el cariz que tome para la vuelta sea diferente del que hubiese sido si el Oviedo se hubiese mostrado igual de sólido que los primeros 15-20 minutos del partido. Hay que tratar de que sea un partido largo. Ese sería el mejor síntoma, porque si es un partido largo significaría que la Unión Deportiva de Almería cuando menos habría forzado una prórroga. Y claro, con una prórroga, digamos que la presión se le pasa directamente al equipo que es local. No sé si lo veis así, que el Real Oviedo durante 90 minutos no hubiera sido capaz de sentenciar la eliminatoria y le diera alas a la Unión Deportiva de Almería en la prórroga, haría pensar que efectivamente el Almería es un equipo peligroso para ellos, digo desde el punto de vista ambiental, y que incluso pues las lanzas se tornaran cañas, lo que decía un aficionado. Es decir, que el propio miedo ambiental se tradujese al ambiente, ¿no? Y esa batalla psicológica la ganara en cierta medida la Unión Deportiva de Almería. No sé si lo veis así. Sí, bueno, intentar analizar lo que va a pasar es muy difícil. O sea, sí, porque todo puede cambiar en una acción partido de fútbol. Al final, pero digo, Antonio, una vez si consiguiéramos llegar a esa parte, ¿no? Si consiguiéramos, sí, evidentemente. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que el Almería va a salir al campo con una idea. Pero dentro de un partido de fútbol hay 100 partidos de fútbol que al final es que luego un partido de fútbol trasciende tantísimas cosas, y entonces es que lo importante de esto es saber leer el partido dentro del partido. Porque el partido al final te va a llevar momentos buenos, porque la Almería tendrá su momento bueno. Y a fases distintas, claro. Exactamente. Luego, una cosa que me quedó claro el sábado del Oviedo con respecto a la Almería, primero que lo respeta mucho, y segundo que el Oviedo lo que no va a permitir es que la Almería corra. O sea, el Oviedo el sábado hubo fases del partido en el que tenía el control del balón y no atacaba, pero no atacaba por no atacar, sino por la posibilidad de que la Almería robase y jugase rápido. Correcto. Con lo cual, sabiendo que el Almería tiene que hacer 2 goles, el Oviedo no va a ser un equipo que te va a hacer lo mismo, ¿no? Eso es a priori. Luego ya te digo, empieza el partido, en minuto 5 marca la Almería el 1-0 o 0-1 y el partido cambia. Minuto 10, el Oviedo se queda con 10. La Almería, es que luego dentro de un partido... Pero lo realmente importante en una eliminatoria, que por eso es lo que decía Aaron antes, que muchas veces se dan los resultados que nadie espera. Correcto. Porque las lecturas se hacen luego ya en el partido, porque es que es muy complicado gestionar un partido en el que te estás jugando una fase de ascenso a Primera División. Es muy complicado y eso tú sabes cómo va a empezar. 11 contra 11, la Almería con la necesidad de marcar, el Oviedo a verlas venir. Eso te dice que es el partido de inicio, pero a partir de ahí pueden pasar 1000 cosas. Hay que saber analizarlo y leerlo en el campo. Muy bien, seguimos leyendo mensajes. ¿Qué piensan los aficionados de la Unión Deportiva de Almería? Casi, no voy a decir un 50% de que la Almería pasa, hay algo más de porcentaje de que pasa el Oviedo, pero un 45% casi de la afición de la Unión Deportiva de Almería piensa que es el equipo rojiblanco el que ganará con esa diferencia de 2 goles y que podrá superar la eliminatoria, bien sea durante los 90 minutos reglamentarios o bien fuera precisamente ahí. A ver si podemos volver a poner la estadística porque va cambiando, va fluctuando, ¿no? Ahora hay mayor porcentaje de que gana la Almería de que gana el Oviedo, ¿no? Aunque esos valores intermedios de que gana la Almería pero pasa el Oviedo o viceversa, de que empaten y pasa el Oviedo, pues hacen que el porcentaje absoluto sea algo más del Real Oviedo, pero un 45% casi de aficionados de la Unión Deportiva de Almería ahora mismo piensan, riguroso directo del Desmarque, piensan que la Unión Deportiva de Almería va a pasar esta eliminatoria. Sigo leyendo mensajes. Luis López Morales dice: sensación de competición adulterada por la Liga Profesional de Tebas. Con Luis Suárez el resultado habría sido otro distinto.
La segunda es una liga profesional y tiene que estar coordinada con el calendario FIFA. Falta de respeto y la Almería muy perjudicado. El equipo hizo lo que pudo, pero la mala suerte y esta adulteración es demasiado. La liga debería pedir disculpas a la Almería como al club y a la afición. Pepe Cazorla, ahora hablamos también del tema, hablamos y abrimos esta espita. Pepe Cazorla, resultado injusto, 2 disparos a puerta, 2 goles, eficacia máxima para ellos. Creo que con Suárez habría sido otro resultado. Espero que la Almería traiga a Luis como sea para que juegue en Oviedo. Es la única manera de tener esperanzas de remontar. Yo me pongo en negativo, a ver si luego me llevo una alegría. De todas formas, yo lo he disfrutado esta temporada en casa. No tiene nada que ver con el sufrimiento de la pasada en primera. Donde estés, vamos, Almería. Y finalizo con este otro, Óscar Alberto Flores. La segunda parte, muy buen partido. Pero esto viene todo torcido desde el gol de Granada en el último minuto, después con las convocatorias y ahora con los goles fallados. Creo que la suerte está echada, pero nada que recriminar ni a los jugadores ni al técnico. El resultado normal para mí tendría que haber sido 3-1, pero esto es fútbol. La culpa es de la Liga Profesional de Tebas, el hecho de que Luis Javier Suárez esté y que mañana vaya a jugar a las 2 de la madrugada el Argentina-Colombia y de que Marc Pubil esté con la sub-21 y tampoco pueda jugar este playoff de ascenso. ¿Qué opináis? Ramón, tú te mostrabas muy crítico con Tebas. ¿Piensas que es el máximo responsable? Sí, en un porcentaje elevadísimo es el responsable, porque de hecho ya ha salido el calendario de la próxima temporada y vemos que sigue sin arreglar ese problema. Pero yo te pregunto, ¿es Tebas o son los clubes que van a esas asambleas? Bueno, ya hasta ahí no llegó, en el sentido de que al final la decisión... hombre, yo creo que los clubes ya desde el Zaragoza, incluso con Luis Suárez, ya ocurrió hace años. Entonces, yo no sé cómo es posible que no se haya... Vengo a referirme, Ramón, que los clubes siguen incurriendo en la misma piedra, siguen tropezando en la misma piedra de no pensar que la segunda división es una liga tan profesional como la de primera división y que muchos de sus equipos tienen jugadores internacionales que van a ser convocados. ¿Cómo eso no lo prevén? No digo Tebas. Los clubes que se reúnen para cuadrar el calendario de partidos. Porque claro, Tebas es el presidente de la liga, no es que yo esté a favor de Tebas. Quiero decir que los clubes deberían ser más responsables para, a la hora de la verdad, mirar por los intereses de sus equipos, ¿no? Pues fíjate en Inglaterra, la segunda división, que son no 22, sino 24 equipos y acaba justo cuando tiene que acabar. Claro. Y sin embargo, la española, pues así estamos. Pero fíjate, Suárez se va, no se puede hacer nada. Pero es lo de Pubil, que no hemos hablado prácticamente. Claro, y lo de Pubil, incluido a Marc Pubil, claro. Pero lo de Pubil pasa una cosa, y me acuerdo sobre todo porque el segundo gol vino por su banda. Lo de Pubil es que juega un partido amistoso contra Ucrania, que juega solamente media parte, y lo que yo no entiendo es como en Almería, no sé si podía haber hecho algo o no lo sé, o quien sea, o el mismo jugador, ¿cómo es posible que Pubil no haya jugado ese partido de ida con el Almería frente al Oviedo y comienza la competición del Euro sub-21 el miércoles? Perfectamente podía haber jugado con el Almería e irse esa misma noche a la concentración con sub-21. Yo eso no lo entiendo. Es normal que la afición de la Unión Deportiva de Almería esté enormemente cabreada, con toda la razón, que sus futbolistas, a los que paga su club, no puedan estar en el momento decisivo de la temporada. Lógicamente, se puede decir que es una adulteración para la afición de la Unión Deportiva de Almería, que no puede tener a sus mejores futbolistas en los momentos claves. Otra cosa distinta, Ramón, Aarón, y quiero conocer también la opinión de Aarón y de Antoñito, es quién es el responsable de que no puedan jugar. ¿Cómo se puede solapar el calendario de un final de la Liga de Segunda División con el inicio de la Copa América o con el inicio de las convocatorias de las respectivas selecciones nacionales? ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Ahora te paso el testigo a ti, Aarón. Hay que añadir el nombre de Perovic, que estuvo en la convocatoria del otro día, pero ya se pierde también la vuelta contra el Oviedo, que es verdad que es un jugador que no tiene mucho protagonismo, pero que forma prácticamente parte del primer equipo desde octubre. Y bueno, pues evidentemente el calendario está fatal confeccionado, no solo ahora de cara al playoff, sino durante la jornada en septiembre, octubre, noviembre, que hay convocatoria y la segunda división no se para, sí la primera división, pero la segunda no. El año que viene habrá un problema grave porque hay un mundial
en el que no solo participan 32 equipos como antes, sino que hay ampliación y van más selecciones, por lo tanto hay más posibilidades de que un jugador que destaque en segunda división vaya convocado con su país al Mundial y se pierda un playoff. Y bueno, pues yo creo que es culpa de la Liga, pero yo también estoy de acuerdo con que es culpa de los clubes, que evidentemente no votan en contra del calendario. Me refiero, Aaron, que la Liga lo componen los clubes. Claro, por eso. La Liga de Fútbol Profesional está formada por los clubes de primera y segunda división. Pero porque siempre vemos lo negativo cuando nos viene a nosotros. Cuando te afecta. Claro, porque... Pero no has tenido la previsión de evitar que eso te pueda llegar a afectar. Efectivamente. El Mallorca, por ejemplo, está ahora mismo en primera división, en una situación estable, pensará, nosotros no vamos a estar nunca en segunda división de aquí a 10 años. ¿Por qué voy a votar en contra del calendario? Porque además el calendario de primera sí que acaba justo antes de las competiciones internacionales. Dicho lo cual, es inaudito, es inconcebible, es una auténtica barbaridad que se solapen competiciones en las que jugadores de un club tengan que ir a defender la elástica de sus selecciones. Eso es inconcebible en una competición profesional. Es inconcebible, es una barbaridad y supone un enorme agravio para los clubes que en definitiva son los que hacen las inversiones, los sacrificios para pagar a estos jugadores que tendrán más o menos coste. ¿Tú cómo lo ves, Antoñito? Yo no sé quién o quiénes son los culpables. Yo no lo sé, pues eso seguramente serán todos, porque las decisiones son así, pero lo que sí veo que hay que solucionarlo. O sea, y es muy fácil de solucionar. O sea, no es una cosa que te tengas que sentar 3 meses para cuadrar. Es algo que es muy evidente y que hay que solucionarlo. Ya está. Entonces, a partir de que ya ha sucedido, y ha sucedido más veces, vuelve a suceder, no le damos solución, pues habrá que empezar a plantearse el por qué no se le da solución. Pero es una cosa que daña mucho a los clubes, que el Almería se ve muy, muy perjudicado. Yo estoy con Ramón porque estamos focalizándolo mucho en Luis Suárez. Pero bueno, Luis Suárez se va a competir a la clasificación a un mundial y es llamado por su selección y él no se puede negar, porque es verdad que tú cuando te llamas a tu selección el jugador no se puede negar ahí. Pero es que lo de Marc Pubil, clamar cielo. Estamos hablando de la sub-21 española, de un amistoso en el que van 28 jugadores. Hombre, hay que hacer también de vez en cuando un poquito de como digo yo, ¿no? De mano izquierda. Hombre, es evidente que el club se está jugando... Y ser comprensible, claro. Se está jugando el año, 42 jornadas, a 2 partidos. Ya sin entrar a valorar lo que económicamente se juega un club que asciende o que no asciende a primera división. Por tanto, es una forma de adulterar la competición. Porque evidentemente los aficionados de la Almería quieren tener a todos sus jugadores intactos. ¿Qué pasaría si se lesiona? Pues ya sería enorme el enfado. Pero no es cuestión de una lesión, es cuestión de que le arrebatan a un club a jugadores importantes cuando llega el momento decisivo de la competición. Y estoy de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo aquí y en sus hogares, de que hay que ponerle una solución, de que es inconcebible que se solape en el calendario partidos internacionales de selecciones con partidos fundamentales de los equipos con tanto en juego. Y ya que estamos hablando de Luis Javier Suárez, vamos a ver precisamente por qué la gran ilusión que sigue teniendo la afición de la Unión Deportiva Almería es que el club... vamos a ver imágenes, compañeros, de Luis Suárez con la selección de Colombia. Jugó el partido ante Perú. Aquí estamos viendo, hablando con James Rodríguez, con el Cucho Hernández, jugador del Betis, en el segundo tiempo, inicio del segundo tiempo, que fue cuando el seleccionador de Colombia dio entrada a Luis Suárez, lo cambió por John Durán. Yo estuve viendo el partido y efectivamente pues se dejó notar la presencia de Luis Suárez. Muy mal primer tiempo de Colombia, y mejoró sensiblemente con la entrada de Luis Suárez, combativo como siempre y generando la mejor ocasión del partido, que después veremos en un saque de esquina, lanzamiento de James Rodríguez y el testarazo de Luis Javier Suárez, que se estrella en la madera. Fue la mejor ocasión de Colombia, que llevó una mala racha de resultados y que tenía que ganar a Perú, que era el colista de la clasificación de esta eliminatoria. Aquí vemos a Luis Suárez en un fuera de juego. Bueno, pues el hecho es que la Unión Deportiva Almería va a apurar todas sus posibilidades después de que mañana, partido de madrugada, 2 de la madrugada,
en Argentina. Argentina-Brasil, un partido que finalizará alrededor de las 4 de la madrugada. Pues a partir de entonces se le pueda poner un vuelo charter, un jet privado, para que pueda viajar durante toda la noche, aproximadamente 10 horas de vuelo, para cruzar el Océano Atlántico y llegar a Oviedo, donde ya estaría también la expedición de la Unión Deportiva de Almería, que viaja pues el mismo miércoles por la mañana, y bueno, pues que pueda disponer en la convocatoria Rubi de este jugador, que bueno, si empieza a ser decisivo para Colombia, ya que mañana va a ser titular, a tenor de la rueda de prensa que ha dado con el seleccionador, pues lógicamente mucho más lo necesita la Unión Deportiva de Almería. Pero aquí nada se puede hacer, porque el jugador está obligado a jugar con Colombia, y como me decía Antoñito antes de entrar, la ilusión de cualquier jugador, y más de una selección como esta, que se va a enfrentar a Argentina, es que le llegue la oportunidad de debutar con su selección nacional y que pueda jugar partidos de talla mundial como es ese Argentina-Colombia, ¿no? Claro, hombre, aquí evidentemente los únicos que no son culpables son los jugadores. Los jugadores son llamados por sus selecciones, como decía anteriormente, no te puedes negar, encima a nivel profesional, a nivel de todo, pues que te llame tu selección, un jugador como Luis Suárez, que ha peleado para ello, que tiene ya 27 años, creo que tiene Luis, ¿no? Que no sabe si tal, bueno, o sea, para Luis es importantísimo esta convocatoria. Ya te digo, que los perjudicados son el club, y los únicos no culpables son los jugadores. Eso lo tenemos claro, creo yo, todo el mundo. A partir de ahí lo que hemos hablado, ¿no? Para que no pasen estas cosas hay que ponerle soluciones, y eso ya no nos compete a nosotros. Es verdad que no sé quién deberá de mirárselo, pero que esto no puede suceder en los tiempos que estamos, en la liga profesional, en una de las mejores ligas de España, del mundo, porque para mí la Liga Hypermotion, una de las 6 mejores de Europa, seguramente. Para mí la Liga Hypermotion, pues si quitamos, tú lo bien has dicho, la Premier Italia, la Liga Española y la francesa, Alemania, pues yo creo que puede entrar en la 6ª o 7ª perfectamente, ¿no? Por eso es lo que te decía, ¿no? Que no nos podemos permitir esto, y esto trasciende, no solamente lo estamos comentando nosotros aquí, pero esto trasciende más allá de aquí de Almería, y esto ya se está comentando. Y bueno, si los perjudicados ya te digo que somos nosotros, pero si por el caso valiese para ponerle remedio para un futuro, pues bienvenido sea. Operación Cóndor, se ha llamado así en las redes sociales el hecho de que la Unión Deportiva Almería consiguiera fletar ese vuelo charter, ese jet privado, para que durante la noche reposara Luis Suárez en ese vuelo y llegara lo más descansado posible, ojalá sin que se le produjera ninguna secuela física tras ese durísimo partido que va a ser, mañana no nos lo perdemos, ese Argentina-Colombia, aunque sea de madrugada, la Argentina de Messi contra la Colombia de Luis Javier Suárez, con una mejor clasificación. Argentina ya está clasificada como primera, pero Colombia intenta escalar un puesto más en la clasificación. ¿Cómo veis esa llamada Operación Cóndor, de que la Almería consiga trasladar desde Argentina hasta Oviedo a Luis Javier Suárez como el revulsivo, ¿no? Como esa baza que pueda psicológicamente, ¿no?, transmitir, digamos, que cierta ilusión, esperanza, expectativa y cierto, digamos, entre comillas, miedo en el equipo Carballón? Bueno, otra cosa no, pero expertos en vuelo, en temas de aviones, de logística y demás, sí que estamos aprendiendo bastante en estos últimos días. Porque Operación Cóndor, también he leído Operación Cabo Verde por un posible repostaje en la isla. Bueno, yo creo que condiciona todo la presencia de Luis Suárez, si es que finalmente llega, porque no solo lo que te aporta a nivel goleador, que la cuota, ya lo hemos visto, son 27 goles en Liga y más los que metió también en Copa del Rey. 4 en Copa. 4 en Copa. Después también es todo lo que aporta... 7, 8 asistencias, no recuerdo ahora. Sí, yo creo que son 8 o 9 asistencias ya. Después todo lo que te aporta fuera del área, porque un jugador que yo creo que conecta perfectamente con el resto de sus compañeros. Y después lo que puede implicar en el rival. Porque es un jugador que, lo hemos comentado antes, ¿no? Son 3 goles a lo veo esta temporada. Y no es lo mismo llegar al Tartiere y ver a cualquier jugador. Es que me da igual. Mira, por no nombrar a jugadores de Almería. Panicelli, Arana, que son otros 2 jugadores que juegan playoff, que ver a Suárez sobre el terreno de juego. Podría generar pánico entre los propios aficionados del Oviedo y, lógicamente, en el contrincante. Ramón, ¿cómo ves esta Operación Cóndor? Bueno, en principio, yo para mí,
el hecho de que pueda estar físicamente en Oviedo a tiempo es posible, se ha visto en los tiempos y si sale de Buenos Aires justo cuando tiene que salir. El problema que también veo yo, a ver cuántos minutos juega, porque claro, sería 2 partidos en menos de 24 horas. A ver cuántos minutos juega en Argentina. Ante Perú medio tiempo. Veremos mañana Argentina. Veremos mañana. Pero también digo otra cosa. Imaginémonos el peor de los casos que juega todo el partido. Pero también en Almería puede llegar a la prórroga, en un partido que gana por un gol, y a lo mejor Suárez sale 20 minutos y en esos 20 minutos decide una eliminatoria. Claro, sí, claro. Entonces, hay que tenerlo ahí para, aunque sea pues eso, para esos Claro 20 o 15 minutos. Hay que reconocer que eso supondría una inversión económica importante para la Unión Deportiva de Almería, pero merece la pena invertir en la posibilidad de tener a un jugador tan decisivo como Luis Javier Suárez. Por eso, aunque no hay ninguna información al respecto por parte de la Unión Deportiva de Almería, no se ni puede descartar. No lo ha desmentido y por tanto no se puede descartar porque podría ganar mucho con ello. Mañana contamos con que va a ser titular por una mera cuestión, y es que hoy ha comparecido con el propio seleccionador en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Habitualmente el jugador que sale a dar rueda de prensa es porque cuenta con muchas posibilidades de jugar. Escuchamos algunas de las valoraciones previas de ese partido de Luis Javier, que habla, lógicamente, como si ya formara parte de ese 11 titular que va a medirse a la Argentina de Messi. Bueno, yo creo que hay que estar muy concentrado los 90 minutos. Yo creo que sabemos que vamos a enfrentar a la campeona del mundo, hay que tener un respeto, pero en ningún momento miedo. Colombia le ha jugado de tú a tú a muchas selecciones campeonas del mundo. A pesar de los últimos resultados que no están cayendo a favor, se está trabajando, se está mejorando y la verdad que tenemos con qué y vamos a pelear el partido de tú a tú. Como lo dije una vez finalizado el partido contra Perú, que creo que Colombia, por los resultados anteriores, más allá del juego, no tenemos la obligación, pero sí tenemos con qué dar un golpe encima de la mesa. Por Colombia, por historia, por todo lo que representa vestir esta camiseta, tenemos que darlo. Es un trabajo muy complicado, va a ser muy duro, va a ser una batalla increíble, pero confío en cada uno de las personas que estamos aquí y creo que sí, sería muy bonito repetir, no sé si 5-0. Bueno, eso fue un resultado que se dio en su momento y que apelan a ello, pero evidentemente no parece fácil. En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa es si mañana va a jugar o no. Parece y tiene toda la pinta de que Luis Javier Suárez va a formar parte de la partida del equipo colombiano que salte al terreno del Monumental de River, donde se va a jugar esa Argentina frente a Colombia. Leemos mensajes en la recta final del programa. Bartolomé Sánchez dice: el Almería mereció ganar el partido. Jugadores y afición lo dieron todo. Ojalá Suárez esté en el Tartiere. Si es así, todo puede pasar. Ayer con ese partido lo ganamos seguro. Un saludo. Entiendo que en ese partido con Luis Javier Suárez se habría ganado seguro. O con Suárez se gana seguro. Carlos Nito dice: buen partido de la Almería, sobre todo la segunda parte, con falta de acierto y mezcla de mala suerte en algunas jugadas que pudieron terminar en gol. En el debe de la Almería, el mal endémico de no defender bien los centros laterales, que una vez más condenan al equipo. Creo que un sistema 4-4-2 con doble lateral por ambas bandas hubiera dificultado el juego del Oviedo. La eliminatoria está cuesta arriba, seamos realistas. A ellos les vale el empate y llevan un gol de ventaja para la vuelta. Creo que la baja de Suárez, sobre todo en casa, ha sido determinante. Milovanovic está a años luz del cafetero. Juan Gómez Carmona dice: solo se ha perdido un partido, el equipo jugó bien, se falló en las marcas del segundo al dejarlo central sin oposición en el centro y en el remate. Y Candy Ruiz dice: con Luis Suárez, una de las dos que tuvo Lázaro hubieran entrado. No queda otro que liarse la manta a la cabeza e ir a por todas al Carlos Tartiere. Antes de conocer una última valoración de nuestros invitados, decirles que el Desmarque desea volver a tener el próximo lunes un programa que significaría que la Unión Deportiva de Almería ha vuelto a jugar
el primer partido de la segunda eliminatoria, la eliminatoria final. Y eso implicaría que habría superado la eliminatoria ante el Real Oviedo. Nosotros estaremos haciendo el demarque cada lunes mientras continúe la Unión Deportiva Almería, salvo que tuviésemos que lamentar que no pasa a la siguiente eliminatoria, por tanto ya no tendría razón de ser el propio demarque, porque ya en cualquier caso también los propios profesionales habrían tomado las vacaciones, que esperemos, insistimos, tocamos madera, que no sea así. Un deseo o una última valoración, nos quedan 2 minutos apenas, Ramón, para el partido de pasado mañana. Bueno, sabiendo que la Almería es un equipo ofensivo y que normalmente suele lograr algún gol, es importantísimo que no encaje. Y más fuera del estadio Mediterráneo, que está teniendo esa dificultad durante todo el año. A ver si esta vez pues lo consigue, y si lo logra, yo creo que algún gol caerá, y ya con un gol, como este partido es diferente, en el sentido que la Almería no es que con un gol ya se va a echar atrás, que no son 3 puntos, tiene que ir a por otro, con lo cual, y si encima se extiende más el partido, ya la mentalidad es diferente. Ya no se trata de que un partido tienes que ganarlo por 2 goles, sino que es que una eliminatoria es otra cosa completamente diferente. Y entonces ya, en el momento que va 0-1, el otro equipo también se echa atrás y a defender el resultado, y cualquier cosa puede pasar en ese sentido. Antoñito. Pues con ganas de verte el lunes que viene. Eso sería importantísimo. Y bueno, poco que añadir, ¿no? Con mucha ilusión. Es verdad que si hace 2 meses me decían que la Almería tenía que solventar este partido, a lo mejor tendría muchas más dudas, porque es verdad que como he dicho anteriormente, le costaba mucho leer los partidos una vez iniciados. La Almería de los últimos 2 meses me transmite otras vibraciones, otras sensaciones para este tipo de partidos, que no va a ser fácil, pero que tampoco es imposible, y veo con muchas opciones de por lo menos, ya te digo, de por lo menos llegar vivo a todo lo que conlleve el partido en sí. Y Aarón Martínez. Yo creo que el ejemplo de lo que tiene que hacer Almería es Cádiz, que fue un partido en el que estuvo muy serio defensivamente a pesar de lo que ocurrió después en el descuento, y que generó muchas ocasiones, porque no solo fue el gol, sino que después Melero tuvo en la segunda parte y al final del primer tiempo también tuvo varias. Y yo creo que por ahí está un poco la eliminatoria, y ojalá vernos el lunes también. Ojalá así sea, ojalá quedemos emplazados y el próximo lunes estemos aquí con nuevos invitados, bueno, hablando de lo que haya acontecido en el partido de la siguiente eliminatoria. Lo deseamos fervientemente. En cualquier caso, siempre muy agradecidos por su presencia. Les notamos ahí, y la calle también nos hace notar su aliento y su seguimiento al programa, que lo hacen grande no quienes estamos al otro lado de la pantalla, sino precisamente quienes están detrás de ellas en la realización, los diferentes compañeros técnicos que hacen posible que cada lunes le podamos llevar puntualmente toda la información relativa al deporte, centralizada fundamentalmente en nuestro equipo insignia, que es la Unión Deportiva Almería. Les emplazo, ojalá así sea, para el próximo lunes, ojalá se pueda conseguir, y esperemos que pueda ser. Buenas noches y gracias a todos por la atención prestada.